Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre los tumores óseos benignos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los tumores óseos benignos y malignos? Pues en los tumores óseos va a haber esta proliferación celular excesiva en la que va a condicionar la formación de estos tumores. Sin embargo, estos no van a ser cancerígenos. Eventualmente estos tampoco van a tener metástasis. Son únicamente, pues como su nombre lo dice, pues esta proliferación excesiva de la mitosis de la actividad celular. Entonces, vamos a tener que estos se van a clasificar principalmente en 5 categorías de acuerdo al origen de donde se da esta proliferación celular. Entonces, vamos a tener aquellos que se dan en el hueso y van a conformar a los formadores de hueso, aquellos en cartílago, que van a ser las formadoras de cartílago, lo mismo con el de origen fibroso, de origen histiocitario y lo que se conocen como pseudotumores. Esta última categoría engloba principalmente a los quistes, que igual pues van a ser la proliferación de estas estructuras, pero que más que nada van a entrar en quistes y no son considerados como tal tumores propiamente. Por eso se les conoce como pseudotumores. Ahora sí, entrando con los que corresponden al hueso, empezamos con el osteoblastoma. Antes de comenzar, igual me gustaría recalcar que es muy importante entender las características que corresponden a la edad y la topografía del lugar en donde se da esta proliferación, ya que estos van a ser datos clínicos muy importantes que nos podrán ayudar a diferenciar todos estos diferentes tipos de tumores benignos de cada categoría. Entonces, para que tengamos mucha atención en ello. En este caso, el osteoblastoma va a ser poco frecuente, usualmente mucho más común en pacientes mayores a 30 años. Se dice que el 40% de estos van a aparecer en vértebras y de este 95% en los elementos posteriores, es decir, en las apófisis espinosas principalmente. Entonces, acá en la imagen de la derecha del cuerpo esquelético podemos ver marcada con estos puntos los lugares en donde principalmente se encuentran. Se dice también que puede existir en estos huesos largos, principalmente las de las extremidades, tanto superiores como inferiores, pero esto lo hace en un 35%. En cuanto a la clínica, el paciente va a llegar por referir dolor, en donde principalmente a lo largo de la columna vertebral. Ahora, en cuanto a los hallazgos radiológicos, lo que vamos a encontrar es una lesión radiolúcida con calcificaciones. Vamos a tener que esta es expansiva, va a tener bordes escleróticos delgados y puede tener áreas de destrucción cortical cuando hay crecimiento. Del lado derecho podemos ver en el puntito rojo esta destrucción cortical que ya está teniendo el osteoblastoma. Ahora sí, pasamos a hablar con el osteoma. En cuanto a esto, se dice que esta es una lesión radiópaca bien definida, de crecimiento lento, y el 50% se va a encontrar entre la sexta y la séptima década. Es decir, en aquellos pacientes que ya son un poco más grandes, de entre 50 y 60 y 70 años. Esos se dicen que son de origen de un hueso membranoso. Entonces, ¿dónde vamos a encontrarlo principalmente? Pues en huesos de cráneo, senos frontales de los paranasales en un 80%, ahí es mucho más común en los paranasales, en los huesos etmoidales y maxilares, en los huesos largos y de la mano hay poca frecuencia, pero sí existe. Y lo que diferencia de la afección pasada, pues es que precisamente esta es una lesión mucho más redondeada y que se encuentra principalmente en la cara. El pasado se encontraba principalmente en la columna vertebral. Por eso les digo que es importante identificar la localización y edad.
Ahora sí, en cuanto a los hallazgos que podemos encontrar, es que es una lesión hiperdensa bien definida de un tamaño aproximadamente de entre 1 a 4 centímetros de crecimiento desde la cortical y no involucra la médula ósea. Del lado de la derecha podemos encontrar esta lesión en los paranasales y del lado de la izquierda en una extremidad. Ahora sí, pasamos al osteoma ostoide. Este caso representa el 12% de los tumores óseos benignos. Su presentación mucho más típica va a ser entre la segunda década de la vida, es decir, en aquellos pacientes mucho más jóvenes, a comparación de la enfermedad pasada que se encontraba principalmente en aquellos de entre 60 y 70 años, pues este va a ser en pacientes mucho más jóvenes. Y la proporción de hombre a mujer va a ser de 3 a 1, habiendo mucho más predisponencia en los hombres. Se dice que habitualmente este crece solitario, se encuentra de forma única. Su localización está de un 65 a un 80% en huesos largos, es decir, en extremidades tanto inferiores como superiores. En cuanto a los rayos X, podemos encontrar nidos menores de 2 centímetros y la clínica va a presentar dolor principalmente en las noches. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, podemos encontrar lesión radiolúcida cortical, borde esclerótico menor a 2 centímetros y importante el tamaño para poder diferenciarlo. El pasado era un tamaño mucho más grande. En este caso es una lesión mucho más pequeña y tiene que ser menor a 2 centímetros, pues así es como se encuentra más frecuentemente. Entonces, en las imágenes podemos apreciar cómo este osteoma ostoide se presenta principalmente en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Ahora sí vamos a empezar con los tumores formadores de cartílago. Aquí vamos a encontrar al encondroma. Este va a presentarse como una lesión radiolúcida. Se presenta principalmente entre la tercera y cuarta década de la vida, es decir, entre los 30 y 40 años. La localización más frecuente va a ser a nivel de las falanges de la mano y usualmente los pacientes van a cursar por un proceso asintomático. 65% de estos van a estar en la metáfisis y diáfisis de los huesos cortos. Como podemos ver en la imagen de la derecha, están señalados y se puede apreciar cómo se encuentran estos encondromas. Cuando estos son múltiples, podemos encontrar este proceso de encondromatosis o también conocido como enfermedad de Ollier. En la imagen de la derecha podemos ver cómo se aprecian como varios bolitas que precisamente van a corresponder a múltiples encondromas y como tal a la enfermedad de Ollier. Estos pueden volverse malignos. ¿Y cómo saber cuando estos empiezan a malignizarse? Pues cuando hay un signo de calcificación y después desaparecen. Entonces, estos tienen la tendencia de inicialmente ser un proceso benigno, pero evolucionar a malignidad. Es decir, a un proceso cancerígeno. Ahora sí, en cuanto a los hallazgos imagenológicos, podemos encontrar estos que van a ser radiolúcidos, calcificaciones internas, zonas de transición estrechas o cortas, patrones geográficos, van a ser principalmente lesiones centrales y estas pueden expandir y modificar la morfología del hueso como un adelgazamiento cortical. Ahora sí, pasaremos a hablar sobre el condroblastoma. Este es muy poco frecuente. Se presenta entre la primera y tercera década de la vida, es decir, en pacientes muy jóvenes. La localización principal va a ser en la epífisis de huesos largos, principalmente en los de la parte inferior. En cuanto a la clínica, podemos encontrar tanto dolor articular como un aumento de volumen de la propia estructura ósea. Podemos ver igual en la imagen de la derecha, pues cómo se denota este condroblastoma y la topografía de los lugares en donde es mucho más común encontrarlo.
En cuanto a los hallazgos imagenológicos, podemos decir que esta es una lesión radiolúcida que tiene un borde esclerótico con transición estrecha, es excéntrica, tiene un patrón geográfico que habíamos dicho que corresponde a las extremidades principalmente inferiores y cuando son muy grandes pues producen una reacción perióstica. Ahora sí pasaremos a hablar del osteocondroma. Este representa el 35% de todos los tumores benignos y 15% de los tumores óseos. Entonces, esto va a tener principalmente una presentación entre niños y adolescentes. La localización más común va a ser en la metáfisis de los huesos largos. La clínica incluye miosis, compresión nerviosa o vascular. Entonces ya vieron en la imagen de la derecha cómo es que este osteocondroma protruye de la misma línea delimitada por el hueso y entonces esto puede condicionar que tanto vasos como nervios que están alrededor de la estructura ósea pues puedan comprimirse. Incluso pues propiamente el músculo. Ahora, en cuanto a los hallazgos imagenológicos, podemos encontrar lesión pedunculada que va a ser de origen metafisiario y va a tener tanto componente óseo como componente cartilaginoso. Encontré igual en algunas bibliografías que mencionan que se encuentra como un patrón de brócoli en los huesos y es por esta forma que se da de protrusión. Entonces, si esto les ayuda a identificarlo, pues se los comento. Ahora, pasamos a los tumores de origen fibroso. Vamos a tener al fibroma no osificante. Esta va a ser una lesión benigna más común. En este caso, el tejido fibroso en remolinos con células gigantes multinucleadas y depósitos de hemosiderina va a ser la principal característica de este fibroma no osificante. La prevalencia va a ser entre 30 y 40% en pacientes de entre 10 a 15 años, es decir, una vez más estamos ante una situación que se presenta en pacientes jóvenes. Usualmente el curso de la clínica va a ser asintomática, sin embargo, en cuanto a su tipografía, se encuentran principalmente en la epífisis distal del fémur y la tibia, es decir, en extremidades superiores e inferiores. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, pues va a ser una lesión radiolúcida multilobulada de borde esclerótico, cortical y principalmente en la metáfisis. Ahora sí, hablaremos de la displasia fibrosa. Este va a ser un defecto en la diferenciación de los osteoblastos. En este caso, la presentación va a ser entre los primeros 3 años de vida. Es decir, va a ser en pacientes muy pequeñitos. Y esta se va a deber al reemplazo de hueso por estroma fibroso y hueso inmaduro. Entonces recuerden, esta situación se da principalmente por este defecto de los osteoblastos en la transición del hueso a cartílago. Se dice que la enfermedad es considerada como congénita y aparece en un 75% en aquellos pacientes menores a 30 años. Se dice también que va a ser monostótica en un 80%. ¿Y qué va a ser monostótica? Pues cuando se encuentra a nivel de costillas, fémur, tibia y cráneo. Por otro lado, si la encontramos a nivel de fémur, tibia y pelvis, pues va a ser poliostótica en un 20%. ¿Cómo se va a ver esto en imagenología? Pues va a tener apariencia de vidrio despulido, sin reacción perióstica, el signo de la corteza y aspecto expansivo. Ahora, hablaremos de el tumor de células gigantes que ya corresponderá a los tumores de origen histocitario. En este caso va a ser un tumor originado por osteoclastos. Se dice que un 20% de los tumores benignos van a corresponder al tumor de células gigantes
y el 80% se va a presentar entre la cuarta y sexta década de la vida, es decir, en pacientes mucho más grandes. Hay una relación de mujeres a hombres de 3:1, con mayor prevalencia en las mujeres, y se dice que el 10% pueden evolucionar a malignidad. Ahora, hablaremos de la localización. En este caso se presentan principalmente tanto en la metáfisis de huesos largos, principalmente. El tumor de células gigantes, uno va a ser un tumor de origen histiocytario, 2 en tumor originado de osteoclastos, el 20% de los tumores benignos, el 80% entre la cuarta y sexta década de la vida, y lo que ya les había explicado. Ahora sí hablaremos del quiste óseo aneurismático. En este caso va a ser lesiones pseudotumorales que se van a encontrar también como lesiones quísticas, va a ser multilobulado. En el caso de la imagen de la derecha podemos ver cómo están compuestos estos lóbulos. Van a estar presentes a nivel de líquido, 70% son lesiones primarias, 60% en menores de 20 años, y en cuanto a su localización va a ser hasta un 60% mucho más común en huesos largos, pero también pueden verse en columna vertebral hasta en un 20%. En cuanto a la imagenología, podemos ver que va a ser una lesión radiolúcida, expansiva, sin borde esclerótico, excéntrica y metafisiario. Ahora sí, en cuanto a las bases del estudio y diagnóstico de los tumores óseos, es importante, como ya les dije, uno, los datos clínicos, principalmente enfocarnos en la edad y el lugar en donde está apareciendo, también como la forma que está teniendo pues este proceso, también los análisis radiológicos que ya les he explicado antes, y finalmente, ya en caso de ser necesario, pues se tiene que hacer una biopsia y esto nos va a arrojar los resultados histopatológicos. A esta tríada se le conoce como triángulo de Jeffrey, que básicamente pues es la base del diagnóstico de los tumores óseos. En cuanto a sus formas de presentación de los tumores óseos, ya les he explicado, es súper importante poder identificar la edad, el sexo, la localización anatómica, las características de la imagen, el tipo histopatológico y la presencia o ausencia de dolor. En este caso les enseño una tablita que va conforme a las edades, los tumores benignos más comunes de acuerdo a los grupos de edad. En cuanto a la imagenología, se pueden ocupar estudios de extensión, TAC, resonancia magnética, medicina nuclear, una PET, radiografía, pero lo más común o con lo que se inicia estos hallazgos pues va a ser con la radiografía simple. En cuanto a el tratamiento, se divide principalmente en 3. En aquellos que son latentes, en activos y agresivos. ¿A qué nos referimos? Los latentes van a ser que cuando no sabemos que existen. Activos cuando generan síntomas y agresivos si no se tratan y empiezan a crecer y empiezan a lesionar el tejido. También vamos a tener que usualmente el tratamiento va a ser la resección quirúrgica y esto puede ser de forma intralesional, marginal, amplia o radical. Intralesional va a ser el grado óseo donde se vacía la lesión y puede rellenarse con injerto. Marginales se va a la base de la lesión para hacer la resección. Va a ser más común en tumores de partes blandas. Amplia en tumores de estadio 3 como de células gigantes, y radicales es retirar la totalidad del compartimento implicado en la lesión y va a ser muy poco frecuente en tumores óseos benignos. Bueno, pues esto fue todo por mi parte. Espero les haya gustado la exposición. Que tengan